Hermano, que Dios le bendiga. Bueno, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes para seguir adelante con nuestros estudios de la escuela dominical. Así que le voy a pedir que abra su libro de estudios, si lo tiene por ahí, en la página 69. Los que no tienen su libro, bueno, pueden abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Después también vamos a ver en el mismo capítulo, versículo 23 al 28. Y por último, ahí en el mismo capítulo, vamos a ver 54 y 58. Así que vamos a iniciar con Corintios 15 del 20 al 22. Nuestro título de esta mañana, de esta clase: ¿por qué es importante la resurrección? Nuestra idea central de nuestro estudio: la resurrección de Jesús lo cambia todo. Voy a darle lectura a la aplicación para la vida y dice así: vivimos diariamente con toda clase de inventos que han cambiado drásticamente la forma en que vivimos y trabajamos. La imprenta de Gutenberg, inventada en el siglo XV, permitió la publicación masiva de palabras e ideas. La batería, inventada en 1800, nos proporcionó una forma de guardar energía. La luz eléctrica, inventada por Edison en 1879, iluminó lo que hacemos día y noche. Inventos como estos han transformado la forma en que vivimos y trabajamos, pero ya hace mucho tiempo que los utilizamos y hoy son tan comunes que no les prestamos atención. No todos los acontecimientos que nos cambiaron la vida pueden ser pasados por alto. La resurrección de Jesús es una verdad vital del cristianismo, y aunque algunos cristianos pueden repetir de los hechos de la resurrección, tal vez nunca hayan reflexionado en las implicaciones de esta verdad para su vida. El hecho de que Jesús haya vencido el poder del pecado y la muerte realmente lo cambia todo. Bueno, podemos ver aquí que hay una verdad. A veces dejamos pasar por alto la resurrección de Jesús. Pero esto no es un hecho que nosotros debamos ignorar. Lo decía el estudio pasado: la resurrección de Jesucristo no es un acontecimiento que debamos celebrar una vez al año, sino todos los días. Si Jesucristo no hubiera resucitado, estaríamos perdidos. No podríamos ni siquiera levantar una oración a nuestro Señor, porque la resurrección es la evidencia de que el que vino es el que se había prometido, de que Él cumplió todas las cosas que se hablaron de Él. Dios resucitó al Hijo para darnos a entender y darnos la seguridad de que este es el Cordero de Dios, que quita el pecado y que por medio de Él podemos ser perdonados. Por eso es un evento que debemos celebrar todos los días y debemos profundizar en Él, dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho por medio de su Hijo. Estoy de acuerdo con la aplicación para la vida. Debemos indagar más, debemos derramar nuestra gratitud delante de Dios por lo que ha hecho en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha librado de la muerte y del pecado. Bueno, en nuestro estudio anterior veíamos que el apóstol Pablo primeramente dice que él enseñó sobre lo que antes fue dicho por medio de los profetas, por medio de la Escritura, que Cristo había de venir, que Cristo había de morir y Cristo había de resucitar. Ahora siguen el mismo argumento. Y hemos visto también en el estudio pasado que la resurrección era un acontecimiento histórico y que había testimonios sobre este acontecimiento histórico. El testimonio del Padre por medio de los profetas, el testimonio de Cristo porque Él habló de su resurrección, y el testimonio de todos los testigos que vieron a Jesús resucitado. Aparte también vimos que que la resurrección es un acontecimiento
que es parte del Evangelio, que es una parte esencial del Evangelio. Los profetas anunciaron esto, los apóstoles predicaron esto, y igual que ellos, nosotros también debemos predicar sobre la resurrección. No solamente debemos hablar de que Jesús murió por nuestros pecados, sino que Él también resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que de ahí esperando a regresar. La resurrección, como ya dije, es nuestra garantía de que todo lo que se ha dicho es cierto, es verdad y podemos confiar en ello. Ahora en esta carta, en nuestros versículos que vamos a leer, Pablo escribe a los corintios sobre la importancia de la resurrección. En la iglesia de Corintio se había introducido una herejía y había quienes estaban enseñando que la resurrección no existía, que era un invento. Entonces Pablo no batalla con ellos en sentidos teológicos, sino lo deja a la razón, al sentido común. Él dice que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Jesús resucitó. Y por ende, si Jesús no resucitó, entonces estamos perdidos. No hay esperanza alguna. Todo es una farsa. No podemos confiar. Nuestra fe es vana. Sin embargo, Jesús resucitó. Pero ellos estaban negando esto. Ahora, al negar esto, estaban diciendo también que los testigos que hablaban de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles y 500 hombres, eran mentirosos, porque si la resurrección no existe, entonces Jesús no resucitó. Pero ellos anunciaban a Jesús resucitado, por lo tanto eran hallados mentirosos. Pero no solo eso, sino que hacían mentiroso a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor habló de su resurrección. Él dijo que iba a morir y que al tercer día se iba a levantar. Pero si no hay resurrección, Jesús mintió. Y Jesús es mentiroso, pero iba aún más allá. Porque también el Padre, en el Antiguo Testamento, Dios habló sobre resucitar a Jesucristo. Tenemos aquí, como Pablo dijo en el estudio pasado, que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Pero si no es cierto, entonces Dios mintió. Claro que esto, para los corintios, al escuchar esto, seguramente sus oídos retumbaron. Porque a veces decimos cosas o negamos cosas que tienen implicaciones profundas, que tienen mucho que ver con la obra de Cristo. Y estos hombres estaban haciendo esto. Decían, no existe la resurrección. Bueno, si no existe la resurrección, podemos ver que entonces no hay esperanza para los pecadores. Jesús es un mentiroso y Dios es mentiroso. Y eso es algo grave y esto es algo de lo que nosotros nos debemos cuidar. Lamentablemente hoy en día, en este contexto en el que estamos viviendo, hay muchos hombres que niegan las cosas que Dios ha dicho. Y hay otros que inventan cosas que Dios nunca dijo. Pero nosotros no debemos ser ni de uno ni de otro. Debemos estar balanceados sobre la palabra de Dios y aceptar todo lo que la palabra de Dios dice y no inventar cosas que Dios nunca ha dicho simplemente para que los demás estén contentos, para que los demás estén seguros, aunque la seguridad muchas veces es una falsa seguridad. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho de sí mismo y de lo que Él ha prometido. Y no debemos decir cosas que nunca hemos o que no se pueden comprobar por medio de las Escrituras, aunque muchas veces muchos tuercen las Escrituras. Pero nosotros no debemos ser así. Debemos de confiar en Dios y de someternos a su palabra, porque podemos caer en lo que los corintios habían caído, en llegar hasta decir que Dios era mentiroso, cuando indagamos en los conceptos y en las palabras y lo que implica la palabra. Así que bueno, vamos a darle lectura a nuestro primer capítulo, Corintios 15, 20, 22, y dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron.
es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí Pablo enfatiza en este versículo 20 la realidad de la resurrección. Cristo ha resucitado. En su defensa a las herejías de estos corintios, él dice, Cristo ha resucitado, después de argumentar y después de hacerlos ver que si no hay resurrección estamos perdidos. Él ya no da aquí ningún espacio para la duda. Él afirma contundentemente, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y dice después que es primicia de los que durmieron. Las primicias eran los primeros frutos que se llevaban al templo, los primeros frutos de una cosecha. Se juntaban y se llevaban al templo. Ahora, si Cristo es las primicias, los primeros frutos, eso significa que nosotros también resucitaremos con Él. También seremos librados de la muerte, resucitados con Cristo. Cristo ha vencido la muerte y nosotros venceremos a la muerte en aquel día que Él regrese. Él tiene un cuerpo glorificado. Nosotros seremos semejantes a Él en su cuerpo glorificado. Pablo también hace aquí un contraste entre Adán y Cristo. Sabemos que la muerte entró por Adán, por la desobediencia de Adán. La muerte es una consecuencia del pecado. Pero ahora en Cristo, nosotros hemos sido librados de ese poder, del poder del pecado y del poder de la muerte. Por medio de su sacrificio, Cristo nos liberó, nos justificó, nos perdonó y nos dio la vida eterna con Él. Pero dirían algunos, si Cristo venció la muerte, ¿por qué aún morimos? La respuesta es, el alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros hemos pecado, todos los cristianos incluso hemos pecado, merecemos la muerte. La diferencia aquí es que ahora, cuando el cristiano muere, es llevado a la presencia de Dios. Pablo dice que él desearía estar con Cristo, más que estar en esta tierra, pero que tenía que quedarse en esta tierra porque era necesario que él siguiera predicando el evangelio. Así que nosotros tenemos la garantía, porque Cristo resucitó, que al morir seremos llevados al cielo. Nuestro destino ha cambiado. Nuestro destino ahora es el paraíso con Dios, esperando el día en que Jesús regresará y nos dará cuerpos glorificados. En contraste a eso, cuando un incrédulo muere, es llevado al infierno, esperando el día final para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego y azufre por todos los siglos de los siglos. Así que en Cristo estamos seguros. Nosotros como cristianos estamos seguros en Cristo. Nuestro destino ya no es el mismo. Todo ha cambiado. La resurrección de Cristo lo ha cambiado todo. Es la garantía y nuestra esperanza de que estas cosas realmente sucederán y que Dios lo ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, entonces Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre, sino que Él es fiel y verdadero en todo lo que ha dicho. Ahora consideremos el capítulo 15, versículos 23 y 28. Dice así: pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego de todas las cosas se estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre, al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, aquí Pablo nos da una secuencia de cómo es que acontecerá la resurrección. Bueno, en parte Jesucristo ya resucitó. Él es las primicias. Pero ahora nosotros, dice aquí, después
los que son de Cristo en su venida. Nosotros, en la venida de Jesucristo, seremos resucitados. Todos los hijos de Dios serán resucitados cuando Jesucristo venga. Pablo también enfatiza que en el día de la venida de Jesús, todos sus enemigos serán puestos por estrados de sus pies, y el postrer enemigo será la muerte. Agradó a Dios postergar al día final la derrota total de sus enemigos, y el último será la muerte. En la consumación de la obra redentora de Cristo, Dios lanzará al fuego eterno a todos sus enemigos. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 20. Así que Cristo ha resucitado. Nosotros seremos resucitados en el día de su venida, en ese día glorioso en el que Jesús regresará para hacer justicia y derrotar por completo a sus enemigos, y la muerte será lanzada juntamente con todos sus enemigos al lago de fuego. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por último, consideremos también 1 Corintios 15, del 54 al 58, y dice así: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo habla sobre el vestido de incorrupción. Esto es conocido como la glorificación de los creyentes. Es la fase final, si lo podríamos decir, de la obra redentora de Cristo, de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hemos sido santificados cuando hemos sido salvos. Estamos siendo santificados en nuestra vida, a través de nuestra vida, y en el final seremos glorificados. Tendremos cuerpos semejantes a los de nuestro Señor Jesucristo, cuerpos en los cuales no habite el pecado, cuerpos en los cuales podamos venir delante de Dios con toda libertad, con toda confianza, cuerpos en los que podemos estar delante de Él, podemos ver a nuestro Señor, cuerpos en los que podamos glorificar a Dios, y cuerpos en los que el poder de la muerte o la consecuencia del pecado, que es la muerte, no nos dañará más, y se cumplirá la promesa que fue escrita, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no habrá aguijón, ya no hará, la muerte no triunfará sobre los hombres, porque ya no estaremos sujetos a el pecado. Ya el pecado no morará en nosotros. Estaremos libres, y Dios lanzará al lago de fuego a todos sus enemigos, triunfando. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces somos más que vencedores, como dijo Pablo. Tenemos la victoria, tenemos la confianza que nosotros, si morimos, seremos resucitados con cuerpos glorificados, para nunca más padecer la muerte, sino vivir una vida eterna delante de nuestro Señor, delante del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, delante de Él día y noche, disfrutando y gozando de su gloria y su majestad, estando ahí delante de Él. Y Pablo dice aquí también, da una exhortación: así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Firmes en qué? En todo lo que venimos hablando. Crean que Jesucristo ha muerto. Crean que Jesucristo ha resucitado. Crean que Jesucristo al final del tiempo vencerá a sus enemigos y nos levantará a nosotros, porque hemos sido vencedores. Sigan firmes. Pongan su confianza. Pongan su firmeza en el Señor. Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo
constantes y creciendo. Afirmémonos en Dios. Sigamos adelante, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos viviendo, no importa en dónde estemos. Si nos toca la muerte, tenemos la victoria y sabemos que vendremos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la resurrección de Cristo cambia todo, nos da la esperanza, nos da la seguridad, nos da el gozo, nos da la vida y nos da la esperanza de estar con Él, ya sea en nuestra muerte pronta o cuando el Señor venga. Pero estaremos delante de Él si realmente hemos creído, si realmente somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús, tenemos la esperanza en que Él ha resucitado y Él nos resucitará. Esa es la esperanza. En esta debemos anclar nuestra alma, en vivir esperando, confiando en nuestro Señor Jesucristo. No nos cansemos de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho y veamos la resurrección como la garantía de todas las promesas de Dios, porque si la resurrección no existe, entonces estamos perdidos. Pero la resurrección existe y somos vencedores en Cristo. Cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, la palabra griega ahí, parousia, cuando Él sea manifiesto a todos los hombres, entonces seremos conocidos como sus hijos, dice Juan. Cuando Él aparezca, entonces el mundo nos conocerá, porque seremos glorificados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el estudio. Hermanos, la exhortación que el apóstol Pablo nos da aquí a seguir adelante, yo la vuelvo a repetir. Así que, hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta exhortación la aplico primeramente a mi vida y espero que ustedes la apliquen a la suya. Sigamos adelante, sigamos constantes en el Señor, confiando en Él, sigamos perseverando en la fe. Nuestro Señor ha muerto para perdón de nuestros pecados y ha resucitado para que confiemos que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y la muerte será el postrer enemigo que será vencido. Dios les bendiga, Dios les guarde y esperemos que pronto nos volvamos a reunir en el amor del Señor. Amén.